Bueno, hace unos días se llevó a cabo el tercer y último día de las audiencias en Neiva Huila, en donde comparecieron 74 personas que en algún momento pertenecieron a la fuerza pública de nuestro país. Esa misma fuerza pública que fue la encargada de asesinar y desaparecer a varias personas en este territorio y que ahora, hoy, aquí en la actualidad, frente a esas víctimas y frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, declararon su completa responsabilidad en estos atroces hechos, en donde por supuesto ocurrieron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que hasta el momento él no se ha referido en lo absoluto a esto, ni siquiera a las declaraciones o al llamado que hizo un exmilitar colombiano en el que le pidió al expresidente Álvaro Uribe Vélez que reconociera las presiones que habían ejercido a la fuerza pública y que esas mismas presiones pudo haber sido ese hecho, ese detonante que hiciera que la fuerza pública llegara a cometer estos atroces crímenes en nuestro país. Y ya vamos para allá, ya ustedes mismos lo van a escuchar, ustedes mismos van a escuchar de la voz de este ex militar ese llamado que le hace al imputado Álvaro Uribe Vélez sobre este lamentable hecho de los falsos positivos. Sin embargo, quiero que inicialmente empecemos con este trino de este usuario de X que me pareció bastante pertinente y en donde esta imagen menciona lo siguiente: 6.402 son un horror, no un error, escribe allí. Y adicionalmente dice, sin perdón ni olvido. Completamente, estamos completamente de acuerdo, esto no es un error, no fue un error por parte de la fuerza pública de nuestro país y ya ustedes mismos van a escuchar incluso algunas de esas declaraciones de parte de algunas de las personas que cometieron estos atroces crímenes y que incluso allí frente a las víctimas aseguraban que por muchos de esos crímenes que cometieron, como obsequio o como regalo recibían pollo, recibían gaseosa o incluso recibían días de descanso. Ellos mismos allí en la Jurisdicción Especial para la Paz lo mencionaron. Sin embargo, quiero que empecemos con estas declaraciones, con este relato de Luz Marina Castillo, en donde habla del momento exacto en el que recibió el cuerpo de su hijo. Quiero que escuchemos esto muy atentamente, pero sobre todo con el mayor de los respetos, porque es bastante impactante como ella lo menciona, como lo relata, como lo vio y por supuesto esas características al ver el cuerpo de su hijo sin vida. Préstenle muchísima atención a este relato de Luz Marina Castillo, por favor. Vengo de Pitalito, Huila, vivo allí. Mi nombre es Luz Marina Castillo Tovar, madre de José Luis Castillo. El 25 de mayo perdí a mi bebé, mi primer hijo. Lo tuve a mi corta edad, pues eso era mi tesoro. Salió de la casa a visitar a un amigo, a John Freddy Cerón, y no regresaba a la casa, no regresaba. Pues nosotras las madres buscamos, ¿no? De una vez a mi hijo en el hospital, en la policía y no, nada. Pero como era la fiesta de madre, me tocaba esperar hasta el martes porque era festivo y no había noticias, no había nada. El martes escuché por la radio dos personas, ¿no? Mi hijo se lo llevaron para Tarquis, el municipio Tarquis. Y pues ahí uno ya le entra al desespero porque no lo encontraba, entonces me regreso inmediatamente a las funerarias para que me apoyaran y se avisaran allí en los cuerpos que iban a enterrar, como NN era mi hijo y José John Freddy Cerón, y regresé allá y sí era mi hijo. Ustedes saben qué es eso. Lo encontré, ya lo pararon porque él ya iba a ser enterrado, pero allí pararon ya y fui con doña Flor y nos lo entregaron en una bolsa de basura que solo le miraba los piecitos porque como era grande, la bolsa no alcanzaba, lleno de gusanos que solo le caían los gusanos de su piel. Esto es para uno volverse loco, ver a este hijito allí. Lo enterré. Esto fue en el 2008.
Dios mío, completamente duras esas declaraciones de esta madre que perdió a su hijo que fue asesinado por estas personas, por la fuerza pública de nuestro país que se supone que más bien debería protegernos. Pero ella incluso le hace ese llamado a un general retirado que haga en este caso el reconocimiento de la responsabilidad, de su responsabilidad frente a estos crímenes. Luz Marina le pidió al mayor general Marcos Evangelista Pinto, quien no reconoció responsabilidad por los crímenes imputados en el subcaso Huila, que dé la cara, abro comillas, no sea cobarde, sea valiente como quienes están acá, exigió esta madre que perdió a su hijo a manos de la fuerza pública de nuestro país en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pero adicionalmente quiero que ustedes también escuchen este relato de Claudia Rocío, quien perdió a su esposo también se lo asesinaron y que esto por supuesto dejó un grave allí tema en su familia, en el que incluso su hija de 9 años empezó a hacerse daño ella misma y que incluso su familia pensaba que ella había mandado asesinar a su esposo. Quiero que le presten muchísima atención, por favor. Mi esposo en esos momentos pues era un ser vulnerable porque no tenía empleo, ¿no? Pero no era un desechable, como dicen, no era un guerrillero, no era una persona que no se podía valer, igual que todos los 5 que acabé de nombrar. Ellos eran policías, eran escoltas, que no sé por qué llegaron a ese lugar y los mataron. Él, mi esposo, simplemente vio una oportunidad que se nos dio para podernos comprar una casa, porque la casa donde vivíamos valía 40 millones y eso le ofrecieron por ir a hacer una escolta, no por ir a robar o no por ir a delinquir. Él vio la oportunidad de comprarnos una casa para darle una vida mejor a nuestra hija, porque tuvimos una hija que quedó de 9 años. ¿Qué le pasó a mi hija? Por culpa de esas pequeñas o grandes situaciones para mí, pequeñas para muchos, desde los 9 años empezó a cortarse sus brazos porque sentía que así descansaba del dolor, no de que se lo hubieran matado, sino que por culpa de haberlo matado, la familia le dijo que yo lo había mandado a matar. Entonces mi hija se cortaba sus brazos pensando, ahí está la asesina de mi papá, no le hago caso a la que mató a mi papá. Fue un calvario el que se vivió. Dios, completamente indignante estas declaraciones y este relato de esta madre, de esta esposa que perdió allí a su pareja y que adicionalmente su familia la culpaba, ¿no? Todo este daño que ocurrió en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que aún así al momento él no se pronuncia frente a nada relacionado con esto. Pues bueno, la cuenta de Mamertos nos trajo aquí este pequeño video que ya lo van a escuchar ustedes a continuación y él escribió: esta película de terror no fue sacada de Netflix. Exmilitar colombiano que participó en los asesinatos extrajudiciales más conocidos como falsos positivos le dice públicamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez que asuma su responsabilidad en estos atroces crímenes. Escuchen atentamente ustedes lo que dice esta persona que perteneció a la fuerza pública de nuestro país y que le hace ese llamado a Álvaro Uribe Vélez para que por favor en este caso se responsabilice de esas presiones que posiblemente le hicieron a la fuerza pública de Colombia y que los llevó a que cometieran estos atroces crímenes de los falsos positivos. Escuchen por favor. Quiero hacerle la invitación pública al señor Álvaro Uribe Vélez. Quiero hacerle la invitación pública al general William Fernando Pérez Laiseca para que reconozcan las presiones que ejercieron sobre sus subalternos que derivaron en estas masacres. Allí lo escucharon ustedes, este ex militar colombiano le pide a Álvaro Uribe Vélez
que asuma esa responsabilidad. Pero adicionalmente hubo varias personas como el señor Coronado que también aceptó su responsabilidad. Aquí ya quiero que escuchemos algunas de esas declaraciones de estas personas que asumieron haber cometido estos lamentables hechos, como el caso de Coronado, en donde le quitó la vida a Luis Carlos Ortiz el pasado 28 de julio del año 2006. Escuchen atentamente cómo él lo menciona y cómo él mismo lo relata. El señor Elidelio no era un criminal, no era un asesino, era un campeón de la vida y del trabajo, era el señor que más cogía robas de café en esta comarca. Ordené de igual manera al soldado Willington Espinosa Vaquero que fuera hasta su vivienda y le requiriera alucinógenos que supuestamente él vendía. Por supuesto, ya que no era un delincuente, se negó a ese requerimiento y no quiso salir de la casa. Y en una acción demencial, una acción que es inclusive, sin rayar en el cinismo, difícil de explicar, mediante una granada de humo que lanzó el soldado radiooperador por orden mía, Hugo Rivera, lo sacamos de la casa, lo llevamos aproximadamente a 300 metros de su vivienda y le di la orden al soldado Jaime Bustos Ciceri de que lo asesinara. El soldado no cumplió la orden, quedó tetanizado ante la orden absurda que yo le daba. Y al ver que este no cumplió mi macabra orden, yo disparé contra la humanidad del señor Elidelio Velasco. Ahí escucharon ustedes a Coronado, pero adicionalmente quiero que ustedes escuchen el momento en el que él asume esa responsabilidad de haber asesinado y de haber hecho más víctimas en nuestro país, asegurando que incluso que él es un monstruo, que fue completamente aberrante lo que hizo y que allí lo dice frente a las víctimas que dejó en Colombia. Escuchen por favor. Quiero reiterar en este momento que ninguna de estas personas que yo cobarde y vilmente ordené y de igual manera en algunas oportunidades ejecuté el asesinato, ninguno de ellos era un terrorista, no eran guerrilleros, no eran criminales, no eran delincuentes comunes. Y quiero reiterarle al municipio de Gigante, a la inspección de Tres Esquinas y a la inspección de Silvania, que el señor Elidelio Velasco no era un delincuente, era un hombre honrado y trabajador, el cual asesiné vilmente. Su señoría, señores magistrados, señores víctimas, soy un monstruo, soy un sátrapa, pero quiero hacer mi reconocimiento de verdad. Yo no me puedo ir de este mundo cargando esta barbarie en mi conciencia, en mi corazón. Yo, señor magistrado Rameli y señor magistrado Fabián, fui un cínico cuando llegué y me presenté a su estrado. Yo era uno de los negacionistas, de los que me estaba diciendo una mentira y me la creía y negué en todo momento que había cometido estos actos de barbarie, estos crímenes gravísimos de lesa humanidad. Importantísimo lo que dice allí Coronado Camero, no solamente en este caso, claro, es supremamente importante que asuma la responsabilidad frente a estos lamentables hechos, pero que él incluso dice allí mismo que cuando se presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz negaba completamente lo que había hecho. ¿Les recuerda esto a ustedes a alguien? No lo voy a mencionar, se los dejo ahí porque sé que ustedes lo van a recordar. Pero adicionalmente quiero que ustedes escuchen estas lamentables declaraciones de Edwin Alexander Ávila, en donde relata allí cuáles fueron esas retribuciones que ellos recibieron luego de cometer estos asesinatos. Él allí indica que la retribución fue recibir medio pollo, recibir gaseosa y recibir una salida de permiso, luego de asesinar a diferentes personas. Escuchen esto. Quiero manifestarles de manera sentida lo que pasó con el señor Edwin Alexander Ávila Ballesteros, que en el momento de los hechos de su asesinato trató de salvar su vida y la de sus compañeros. Salvar la vida de sus compañeros causándose heridas en su cuerpo, ya que él sabía que lo manifestó, que si él se causaba heridas, no podíamos presentarlos como una baja
en combate, ya que en el momento de que llegara la fiscalía y los entes de control se iban a dar cuenta. Situación que pensó Edwin podría salvar y hacernos cambiar de cometer el homicidio. Por eso llamé al teniente Cárdenas, le informé lo sucedido, el cual me dijo las palabras textuales: no quiero testigos, miren a ver qué hacen con él. Desaparezcan, pero no quiero presentarlo como esas bajas ahí. Tomamos la decisión, ya que pasaba el río cerca de donde fueron los hechos, de llevarlo, y fue asesinado por el soldado Díaz Imbachi Arnold, quien fue el que atentó con la vida del señor Ávila Ballesteros. Quiero recalcar que él luchó por su vida y la de sus compañeros. A estos hechos ganamos, me da pena decirlo, pero lo tengo que decir, medio pollo y una gaseosa, y diciéndonos: muy bien, salen de permiso, muchas gracias por el aporte dado. Esas eran las cosas que recibían las personas que cometían estos atroces hechos y crímenes en nuestro país. Y quiero finalizar este video, este lamentable video, con estas declaraciones tanto de las víctimas como de los victimarios que dejaron cientos y miles de personas asesinadas y desaparecidas en nuestro país. Quiero que finalicemos esto con estas declaraciones que dio la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Ella allí se refiere a estos hechos en donde efectivamente enaltece la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz y menciona que sin este ente nunca hubiéramos podido saber realmente qué sucedió en este tiempo de guerra del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Escuchen, por favor. La aberración de las ejecuciones, las desapariciones y las lesiones, que solamente a través de la JEP se empezaron a vislumbrar como hechos categóricos que venían contándose por ustedes, familiares, hace muchos años. Y desde ese punto de vista, poder restablecer los nombres, restablecer la dignidad de todos los que de una u otra manera fueron mencionados como entregados en baja de conflicto armado. Pero es claro que esas ejecuciones se hubieran podido evitar, lo dijo uno de ustedes. ¿Y por qué razón nunca se evitaron? Ustedes mismos explicaron y han contado las razones. Sin la JEP seguiríamos sin saber y no habrían contado muchas de las cosas que han dicho acá. Esas son allí las declaraciones y ese comentario que es completamente cierto, ¿no? Sin la JEP seguiríamos sin saber y no habrían contado muchas de las cosas que han dicho acá, dijo allí la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Pues bueno, a todos muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Como siempre, invitadísimos ustedes a que comenten allí en la cajita abajo en los comentarios qué opinan frente a estas declaraciones, frente a los victimarios, a las víctimas, pero adicionalmente a ese llamado que hizo ese ex militar colombiano al solicitarle al expresidente y hoy imputado Álvaro Uribe Vélez para que se responsabilice frente a estos lamentables hechos y frente a las presiones que pudieron haber ejercido a la fuerza pública de nuestro país para que cometieran estos lamentables y atroces hechos que dejaron 6.402 víctimas en el país, una cifra que sin duda es para no olvidar. Así que todos invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que le den like, pero sobre todo a que lo compartan esta información para visibilizar esto que está sucediendo ahora con los falsos positivos, estos reconocimientos, eso que por muchísimos años ha negado Uribe, pero que ahora estas personas están dejando en evidencia que fue una realidad, que es una realidad, y que así él lo siga negando, habrá muchísimas de estas personas y de los comparecientes que dejen al descubierto esos atroces crímenes que ocurrieron bajo su mandato. Muchísimas gracias a todos, gracias por llegar hasta esta parte del video y por supuesto nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.